Fallo histórico de la Corte Suprema. El máximo tribunal reconoció el derecho de los pacientes a la muerte digna. Marcelo Díez, un hombre que estuvo 20 años en estado vegetativo, se convirtió en el caso testigo. En vivo, un grupo de especialistas debate sobre una decisión que cambia la jurisprudencia en la Argentina. Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Tenemos muchas cosas para el día de hoy, pero vamos a arrancar con un tema que es fuerte, la verdad. Un tema de los que no nos gusta de vez en cuando hablar por nada, a veces porque no nos gusta encarar determinadas cosas, ¿no? Pero como sociedad es casi un deber debatir sobre estos temas. Estoy hablando de algo que ocurrió en Neuquén y tiene que ver con un fallo que le dio el derecho a Marcelo Díez, el derecho a la muerte digna. Marcelo Díez estaba hace 20 años en estado vegetativo, ahora vamos a hablar de los detalles, y la familia pedía por la muerte digna y bueno, había una serie de problemas que hacía que no se pudiera dar esto para él y el fallo se dio y increíblemente, horas después de que se dio el fallo, murió de manera natural Marcelo Díez. No se llegó a aplicar la metodología para... Exacto, la decisión. Pero bueno, se abrió el debate nuevamente. Muchas veces hemos hablado sobre este tema y vale la pena profundizar. Para eso nos van a acompañar Juan Pablo Rossini, el doctor Juan Pablo Rossini, médico especialista en terapia intensiva, jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía y miembro del Comité de Bioética. Y Graciela Moreschi, psicóloga. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo está, doctor? Porque bueno, la verdad que estas cosas... Primero, tiene este caso en particular, tiene algo místico, ¿no? Digo, el hecho de que no se haya aplicado la decisión a través del fallo llama la atención, ¿no? Murió horas después de estar 20 años en estado vegetativo, horas después de que se toma, de que la Corte Suprema decide esto, muere de manera natural. De todas maneras, la familia hubiera podido actuar, pero después de pelear durante mucho tiempo. Tenemos un informe, 8 años de pelea judicial. Las hermanas estaban totalmente decididas que esto era lo mejor para Juan Pablo y había gente obviamente que se oponía a esto. ¿Por qué se oponía? ¿Cuáles son las dos puntas del debate? Adelante con el informe. El 23 de octubre de 1994, Marcelo Díez chocó su moto contra un automóvil en la Ruta 22 de Neuquén. Tenía solo 36 años, sufrió graves heridas, pero sobrevivió. Sin embargo, un año después, contrajo un virus intrahospitalario que lo dejó en estado vegetativo. Durante 20 años, Marcelo estuvo con muerte cerebral y sin respuesta a ningún estímulo. Solo permanecía conectado a la vida a través de aparatos, cables y alimentación parenteral. En el largo tránsito de estas 2 últimas décadas, su familia luchó a brazo partido ante la justicia para lograr una muerte digna del paciente en estado irreversible. Sus hermanas hicieron el pedido para una muerte digna en 2009. Sus papás habían muerto y las hermanas con mucho dolor le dijeron a la justicia, por favor, intercedan porque queremos despedir a nuestro hermano. Cuando llegan a la clínica, los médicos se negaron. Entonces hubo que judicializar esta causa. Lamentablemente hubo que judicializarla porque los médicos ya cuentan desde 2009 con una herramienta jurídica que recién ahora se puede implementar. Desde ayer, el nombre Marcelo Díez se convirtió para siempre en el paradigma de muerte digna y su caso sentará jurisprudencia para otras personas en su misma situación. Un fallo de la Corte Suprema reconoció el derecho que tiene todo paciente a decidir su muerte digna. Paradójicamente, unas pocas horas después de conocida la sentencia, Marcelo falleció de muerte natural. Le damos la bienvenida también a una nueva integrante de nuestro panel que va a también poder aportar su punto de vista. Necesito su nombre. ¿Cómo? Selva. Selva, es la mamá de Camila, ¿verdad? Selva, la mamá de Camila, que tuvo un caso que nos movilizó mucho. ¿Hace cuántos años de esto, Selva? Sucedió 2012, en el año 2012, salió la Ley Nacional de Derecho de los Pacientes en relación con las instituciones y los profesionales de la salud. Camila nació en 2009 por una procedencia de cordón umbilical, sufrió hipoxia en el momento del parto, nació muerta y se la reanimó durante 20 minutos conectándosela a un respirador artificial. Un caso que movilizó mucho porque vos misma lo explicaste, ¿no? Camila no podía ni ver, ni comer, ni sentir, ni nada, y así tuvo que estar 3 años y vos peleaste mucho por esta ley
que salió en el 2012. Y bueno, hoy queríamos traer tu testimonio porque justamente aporta desde la primera persona, ¿no? De alguien que lo tuvo que vivir, así que es muy valioso que estés acá con nosotros. Primero quiero hablar de qué es la muerte digna, ¿no? Porque estamos hablando de una figura, la muerte digna. ¿Qué significa la muerte digna y en qué casos sería aplicable según la ley? Digo, yo me acuerdo del caso de Camila, ¿no? Con Selva, que fue una de las que más luchó por sacar la ley. Y todos pensamos que ya estaba la muerte instalada. Digo, ¿qué le pasó a los familiares de Marcelo que se encontraron con 3 años de lucha? Quisiera escuchar un poco tu historia, ¿no? Porque decía recién el doctor Juan Pablo que realmente hace falta la ley para darle un amparo legal y en algún punto tu caso fue extremo y entonces supongo que también debes haber luchado contra el prejuicio de los demás, ¿no? Debes haberte cruzado con alguien que te haya dicho cómo vas a tomar una decisión así. Digamos. Totalmente. Creo que primero quiero partir de la frase que realmente creo en eso, no hay nadie que sepa mejor lo que un hijo necesita que una madre, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista todo lo que vos hayas decidido con respecto a tu hija estaba absolutamente justificado, ¿no? Y era un momento me parece de tanta presión. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue para vos todo el proceso de decisión? Sí, totalmente. Fue muy duro, pero... Y tuvieron que terminar la Corte Suprema. Siempre basándonos en lo espiritual, lo legal, lo bioético. Teníamos como información de distintos espacios en donde podíamos pensar que lo que estábamos haciendo era el camino correcto. Cuando nos dieron los dictámenes de los comités de bioética, donde decían que Camila estaba en un estado vegetativo permanente, que no había posibilidad de reversibilidad en su situación, estos dictámenes no nos decían concretamente merece una muerte digna. Entonces los médicos decían, nosotros no podemos actuar, sería justo limitar el esfuerzo terapéutico, retirarle el soporte vital a Camila, pero no es legal. Claro. Usted venga con un recurso de amparo y nosotros procedemos. Entonces ese fue el camino que eligieron las hermanas Adriana y Andrea Diez. Pero nosotros preferimos otro camino, que fue el espacio legislativo. A través de diputados nacionales hemos logrado que en el Congreso se tratara un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Milman, quien toma una ley del 2009, la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes, que había sido sancionada pero no había sido reglamentada en esa época. Entonces ahí es donde se hacen las modificaciones de los artículos. Como bien decía el doctor, el artículo 11 bis básicamente habla de lo que el médico estaría resguardado al momento de tomar una decisión, y el artículo 2 que habla básicamente de la posibilidad de la limitación del esfuerzo terapéutico cuando las condiciones del paciente son agónicas e irreversibles. ¿Te sentiste juzgada? Obviamente, la sociedad tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de señalar, juzgar, sin siquiera ponerse un poquito en los zapatos de uno, ¿no es cierto? Paralelo a tu tema, yo me acuerdo, Melina, tu caso, cuando... me acuerdo de tu caso y me acuerdo también del caso de Melina, que vos la debes haber conocido, Susana Bustamante, a la madre. Melina era una chica que estaba espléndida, de golpe le hicieron 6 operaciones en la espalda, vuelve del viaje de estudio, ya tenía 18 años, y le agarra un cáncer en la misma espalda donde le habían hecho esas operaciones, y después es como que se le quiebra la espalda, y ella misma estaba en una situación de una agonía tan terrible que pide hablar con la presidenta y hace un video pidiendo que salga esta ley. Ella misma, ese video se los pasaron, que dejó ella antes de morir, porque ella muere antes que salga la ley. En ese momento la presenta el senador Cabanchik. Y ese video es lo que le pasa, lo ven estos días los miembros de la Corte Suprema de Justicia para sacar este fallo. Y quiero volver un poquito a esta sensación de sentirte juzgada, ¿no?, por la sociedad, digo, porque esto abre un debate. Hay mucha gente, inclusive, que con el caso de Marcelo estaba en contra en Neuquén de que este fallo saliera. Sí, hubo un sacerdote que le ofreció a la familia, dijo, en todo caso me lo llevo a mi casa. Perdóname, pero lo que hay una pequeña diferencia, que es cuando la asistencia mecánica para la respiración, que pasaba en el caso de Cerati, y cuando uno dice una persona está inconsciente y se la alimentan por sonda, está viva, uno tendería a pensar, bueno, hay que darle la oportunidad, por más que ya no tenga
visualmente parece eso. Cuando hay alguien que está conectado a un respirador, es obvio que si apagás el respirador... Es subjetiva esa opinión, ¿no? Yo digo, ¿qué te pasó a vos como mamá primero? O sea, ¿cuál era el juicio que vos encontrabas de parte de la sociedad? Mira, yo veía en ese momento que todo lo que se le estaba haciendo a Camila era fútil, era inútil, no tenía posibilidades de revertir la situación por la que estaba pasando. Tanto la alimentación en forma artificial como el respirador artificial. Claro, ella tenía respirador. En ese caso, para nosotros, eran todos métodos extraordinarios y desproporcionados a lo que se buscaba, porque Camila nunca iba a revertir su situación de salud. Ese es el tema, el duelo con Camila. Fue en el momento en que te dieron la noticia, fue cuando realmente se fue en paz, como decía recién el doctor. Realmente fue a partir de su despedida. Sí, eso sí, el duelo lo hicimos a partir de ese momento. Pero el tomar conciencia de la gravedad del estado de Camila fue a partir del año, cuando los dictámenes de los comités de bioética y los informes dieron ese diagnóstico certero de estado vegetativo permanente. ¿Y ninguna persona de tu familia se oponía a lo que pedías vos, a la muerte digna? En absoluto. ¿Todos estaban de acuerdo? Todos escuchaban atentos al deseo de una mamá que busca nada más que eso, la paz de un hijo que está sufriendo, porque en las condiciones en las que Camila estaba, crecía, pero no se desarrollaba. Tenía dientes, pero no los podía usar para masticar. Tenía manos y no las podía usar para ensuciarse. O sea, todo lo que uno espera del derecho de los niños para que se den en plenitud, en Camila no se iba a dar ni ahora ni nunca. Selva, con una paz que me emociona, te juro. Digo, ¿cómo has podido evolucionar en este sentimiento, ¿no? Tu lucha seguramente por ese derecho que tenía Camila te ha hecho muy fuerte. Claro que sí, creo que fue transmutar ese dolor, ese sufrimiento en lucha y fuerza para poder seguir adelante y principalmente para pensar en las otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Porque cuando el médico nos dice, bueno, hagan un recurso de amparo, ahí yo pensé, bueno, el recurso de amparo es solo para Camila, pero para todo el resto de las personas que estén en situaciones límites de este tipo, agónico, irreversible, sin posibilidades de vida digna, ¿por qué no van a tener la vida y ha ayudado tanto a la ciencia que hay que usarla en lo bueno, para bien, ¿no es cierto? No justamente para alargar el dolor y lo que ya no tiene solución. Eso es lo que muchos piensan y por eso esta ley. Te agradezco mucho, Selva, que nos hayas acompañado, tu testimonio, y te felicito por tu fortaleza, realmente, porque bueno, con eso que hiciste, le diste paz a mucha gente. Así que está buenísimo. Muchas gracias, Graciela, y muchas gracias al doctor Juan Pablo Rossini también, muy valioso el testimonio. Bueno, vamos a cambiar de tema.